Oh, ya pe, Megasis, esa es la intro de Wave Masters. Oh, sí, verdad. Puta, qué imbécil. Más huevón este concha de su madre. Ya, dale. Bienvenidos a mi canal, gente. El día de hoy les traigo un video más sobre las curiosidades de Mega Man Star Force 2. Ya que el anterior video curiosidades fue muy apoyado, les traigo su segunda parte. Disfruten. Dependiendo de la versión que escojas, los créditos cambian. Lemu cambia su logo del pecho dependiendo de la tribu que tengas. Es el único juego de toda la saga que te deja crear un hermano a tu gusto. El Wave Command, similar al Wave Scanner, es un sistema de comando táctil de Mega Man Star Force 2 que permite a los jugadores ingresar códigos usando tarjetas que se venden por separado del juego en sí. Este sistema se eliminó en las versiones europeas del juego. La parte inferior izquierda de las tarjetas contiene un número de 5 dígitos que se puede utilizar en los juguetes Star Carrier. Esta información fue extraída de la wiki. Bien, pues la curiosidad aquí es que este sistema es una mejora del anterior, ya que no solo es para insertar o potenciar tarjetas, también sirve para desbloquear algunas cartas secretas, cartas legendarias de amigos y ventajas sobre las tribus en el online. El nombre Hide es un juego de palabras al inglés. Si le quitas la Y y le pones la I latina, dirá Hide, que significa escondido u oculto. Lo mismo para Solo, con la diferencia que este es más obvio, ya que nuestro compa Solo siempre quiere estar apartado de todo, o sea que solo busca estar solo. Otra vez ese pinche chiste. Si en el menú vas a pestaña Mega, gracias a la pantalla táctil de la Nintendo DS, puedes golpear a un Mega Shift que está en la izquierda. Te dará 2 advertencias y luego te bota de ahí. Te puedes lanzar una granada a ti mismo cuando el virus Moto se acerca a ti. El maestro legendario Shim te da un sermón en el online por apagar la consola en plena partida. Y si eres constante en eso, te quita todas tus cartas de batalla. Si mueres usando la ráfaga loca, la carta seguirá disparando. Hollow es el primer wizard de Mega Man Star Force. En Star Force 2 hay datos que demuestran que también habría un crossover con Lunar Knights. Se encontraron datos de cartas de Lunar Knights en el juego. Estos según el sitio de Cutting Room Floor, pero son inutilizables. Cuando hablamos con el señor Boreal en la Plaza Tiempo, nos enteramos que tiene el pasatiempo de coleccionar cartas de batalla, y según él, tiene una muy buena colección. Los stages de los enemigos en esta saga ya no son en computadoras, ahora solo se centran en el mismo mundo Onda. Es la única entrega de Star Force que no se centra en el espacio, y toman como influencias de cosas del planeta, como tribus antiguas, el continente perdido de Moon. O sea que la entrega lo único de Star Force que tiene es el Geo y Omega. Cuando Lemu muere, las ondas de su cabeza dejan de hacer círculos. Un detallazo. El fantasma oscuro está basado en el fantasma de la ópera. Cuando Geo discute con sus amigos sobre el pico Grizzly, menciona que va a ver por primera vez la nieve, lo cual solo deja pensando que en Sierra Echo nunca nieva. Estas entregas son las que más voice acting tienen en la saga,
contando con 57 voces grabadas dentro de los datos del juego, obviamente en las versiones japonesas. Aunque el Wave Command no exista en las versiones europeas, se han encontrado datos en los archivos de cartas elementales Plus con sus respectivas traducciones al español. Eso sí es muy peculiar. Otro elemento a destacar es que Kelvin tiene un sprite no usado para Mega Man Star Force 2, lo mismo para Mega Man X, y como siempre Star Force tiene cosas interesantes sin usar. Aquí podemos visualizar las diferencias regionales entre versiones. Dentro del libro de artes oficiales podemos encontrar dos tribus no usadas. Estas son Ángel y Pirata. De seguro, y si las agregaban, se dividía el juego en 4. La gigacarta de Hollow en inglés, Empty Magic, es una referencia al nombre en japonés de Hollow, Empty. De ahí el nombre de la carta. En las páginas personales de los Star Carrier de Luna y Sonia, se menciona que comparten gustos por cierto chico. Tribe King es la única transformación de Gio con una carta Mega. Asimismo, las tres tribus son las únicas transformaciones de Gio en tener una carta estándar. Así lucen los diseños prematuros de las tribus. En el sitio oficial de Mega Man Star Force 2, Sonia tenía una sección propia donde se mostraban distintos atuendos para distintas épocas del año. En estas imágenes podemos apreciar el método legal de obtener las bandas hermanos del Maestro Shin y del primer Mega Man. Asimismo, nos muestran la obtención de las dos Battle Cards de Lemu y el Rey de la Tribu. Renegados de los pocos personajes que tiene dos avatares diferentes según mismo juego, o sea en Star Force 2. Lemu es el único jefe final que solo tiene 2000 HP en su primera pelea, a diferencia de Andrómeda y Crimson Dragon, que tienen 2500 cada uno. Gracias a cierta misión para obtener el Bene Buster, Lang nos cuenta que fue con su vida y la de los demás a través de sus diarios. ¡Qué grande que sos, Lang! El Prominence Flare de Yamapolo es similar al ataque Black Prominence de Nebula Grey. Las líneas de que pasa son una clara referencia a las líneas de Nazca.